Ok, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a empezar con la primera unidad de la materia. Es una unidad específicamente de nociones teóricas, de nociones generales sobre estadística. Evidentemente, aquí lo que buscamos, además de entender qué es la estadística, cuáles son los tipos, su etimología, algo fundamental que yo busco con esta primera clase. A ver, me dice Andrea Ceballos que no se escucha bien. ¿Alguien no escucha bien o solo es ella? Profe, solo es ella. Ok, gracias, gracias, Jan. Perfecto. En ese caso, Andrea, si puedes chequear tu conexión. Perfecto. Dicho eso, la primera clase entonces, entender por qué estamos viendo esto, ¿vale? Es lo más importante al final del día. ¿Por qué tengo que ver estadísticas si yo metí esta carrera porque yo pensé que iba a escapar de los números, que por fin iba a ser libre de esto y realmente no? Bien, por favor, mutearse los que tienen el micrófono abierto. Vale, gracias. Entonces, aquí es importante que entendamos no solo lo que es la materia, sino el por qué nos interesa, en qué nos sirve, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, yo les mandé a buscar específicamente qué era estadística, la etimología y algunas cosas. Aquí es donde muy puntualmente empezamos a participar, empezamos a intervenir. Son las primeras partes de la materia que nos permite eso. Entonces, quisiera saber de los que buscaron, quién quiere decir, de lo que encontró, qué es estadística, la definición, no la etimología. Profe, Ok, te escucho. según lo que tengo, la estadística es la Ujú. ciencia que le facilita al hombre el estudio de datos masivos. Ok. Pasa de a sacar conclusiones valederas y efectuar Ujú. predicciones razonables de ello, y así mostrar una visión de conjunto clara y de más fácil apreciación, así como para describirlos y compararlos. De Ujú. forma práctica, la estadística nos proporciona los métodos científicos para la recopilación, organización, resumen, representación y análisis de datos o Ujú. análisis de hechos que se presenten a una evaluación numérica, Ujú. como características biológicas, sociológicas, fenómenos físicos, producción, calidad, población, riqueza, etc. Excelente. Ok, excelente. Ahí es algo bastante completo, pero a partir de ahí ya podemos sacar varias cosas que es importante tener en cuenta. Lo primero y lo más importante, aunque parezca una tontería, es una ciencia, ¿vale? Y claro, aquí hay un tema muy importante a distinguir, hay un tema, digamos que a entender. Cuando hablamos de ciencia, todos recuerdan lo que eran las ciencias puras, correcto, lo que es la matemática, lo que es la física y lo que es la química. No sé si alguno recuerda a ciencia cierta, perdón, el por qué una ciencia pura, pero básicamente vamos a vernos algo muy sencillo que es el método científico. Es decir, todo lo que yo vi en la matemática, todo lo que yo vi en la física y todo lo que yo vi en la química, de una manera muy sencilla, ok, no quiero profundizar más allá de eso, eh, nos plantean verdades, verdades absolutas. Es decir, lo que nosotros hacemos en matemática, Sofía, si puedes muteate, lo que hacemos nosotros en matemática, lo que hacemos en física, todo eso es demostrable, es comprobable, todas esas fórmulas son válidas porque al final son verdad. Es decir, si no hubieran casos en los cuales se cumplen ciertas condiciones, evidentemente no se hablaría de axiomas y de reglas establecidas, ¿sí? Entonces, en el caso de la estadística, no podemos hablar de una ciencia pura, porque si bien es algo, y quiero resaltar esto, que se deriva de la matemática, porque se utiliza la matemática en ella, no es una ciencia pura porque al final del día la inferencial un poquito, pero influyen tantas variables que no plantean o no permiten decir verdades absolutas. ¿Qué quiero decir con eso para que se entienda en un ejemplo más claro? ¿Sí? Me imagino que a varios aquí les gusta el tema político y todos han visto alguna vez lo que son encuestas presidenciales, encuestas de elecciones, etc. Uno cuando hace ese tipo de encuestas, uno no plantea los resultados obtenidos a través de esas encuestas como verdades absolutas, porque no siempre tienes la totalidad del universo y hay un factor muy importante que siempre va a terminar influyendo al final del día, por ejemplo, en un proceso electoral, y se llama la estupidez humana, ¿sí? El ser humano tiene la naturaleza de que puede pensar hoy A y quizás el día de mañana frente a la urna piensa B. De ahí que muchas veces cuando hablamos de encuestas hablamos de interpretación de los números, de interpretación de estas, pero nuestro trabajo como internacionalistas siempre es plantear los diferentes escenarios.
lo que puede ser un voto castigo, lo que puede ser que al final dígame a mí, el votante cambie de decisión. Ese tipo de cosas ocurren en lo que es la estadística descriptiva en general, porque si bien yo estoy estudiando los números y yo puedo plantear ciertas verdades, no hay un espectro total y no escapa en su totalidad de ciertos escenarios en los cuales no se cumplan ciertas cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo sacar el promedio de las calificaciones de ustedes de un examen y decir que la sección 11 tiene un promedio de notas siempre de 12, cosa que es mentira, porque luego va a venir una sección 11, otra sección 12, otra sección 11, otra sección 12, y ese escenario, esa afirmación va cambiando, ¿vale? Pero no quita que sea una ciencia. Es una ciencia porque sigue un método que demuestra que lo que se está haciendo en forma sencilla funciona, aplica y es comprobable, ¿sí? Mas no es una ciencia pura. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría ver a la estadística como un subconjunto de lo que es la matemática, de lo que es la física, de lo que es la química, o sea, de todas estas ciencias. Yo agarraría la matemática y diría que la estadística, al compartir parte de este método, está dentro de ella, ¿sí? Es como un subconjunto, por así decirlo. En líneas generales, en líneas sencillitas, ¿vale? Además que, como quiero usar una palabra adecuada, esta es la correcta, es deductiva, ¿vale? Esa es la palabra que estaba buscando, es deductiva. Con esto es lo que quiero explicar, o con esto sintetizo lo que digo, es deductiva. Yo, a partir de ciertos resultados de ciertos números, yo deduzco o llego a ciertas conclusiones, ¿sí? Es una ciencia que es deductiva. Entonces, eso hace que per se no pueda ser una ciencia pura, ¿vale? Tiene algo que influye en ella que al final no tenemos control sobre ello, ¿sí? Dicho eso, luego hay algo diferente, que está la definición y está la etimología de la palabra. ¿Quién encontró la etimología de la palabra? Buenas tardes, profesor. Buenas, ok. Sí, te oigo, Lisandro. De acuerdo, muchas gracias. Según mi investigación, la palabra estadística proviene del alemán Statistik, instaurado por el economista polonés Gottfried Achenbach, a partir de un estudio que él mismo realizó acerca de Europa y la antigua Roma en particular, incluyendo los componentes del latín status y el sufijo icus, y comprendiendo como aquello que está relacionado al Estado. Lógicamente, estadística sería la ciencia del Estado. Además, que este significado tiene una razón de ser, ya que los romanos fueron los pioneros en la admiración del Estado e introdujeron procedimientos contables y numéricos para lograr una acción eficaz de los asuntos públicos. Por ahí va perfectamente. Yo veré otra, pero esa también es acertada porque sí va relacionada con el tema del Estado. Yo me rijo más por, ojo, la del término alemán Statistik, ¿sí? Que está derivado del italiano, como bien comentas, estatista, que es hombre de Estado, ¿vale? La etimología es de hombre de Estado. Pero comentas algo, por eso te digo, esa también es muy válida, es muy interesante, porque si hablamos de statistic, estatista, hombre de Estado, automáticamente entendemos que como ciencia, como rama, está directamente ligada al Estado. Pero aquí es cuando caemos a la parte de la materia donde yo intento que ustedes vayan vayan pensando a partir de ello, y es el porqué de las cosas, ¿sí? Muchas veces leemos las cosas, leemos los conceptos, y a mí me gusta que la gente intente entender el porqué, ¿sabes? ¿Por qué esto es así? Entonces, hablamos de una ciencia del Estado, ¿sí? Pero ¿por qué es necesaria la estadística? ¿Vale? Está ligada al Estado, obviamente, y hay razones para entenderlo. Entonces, yo le pregunto al que quiera decirlo, al que quiera darme su opinión, y aquí vamos interactuando. ¿Por qué necesariamente la estadística es fundamental y está ligada con el Estado? O sea, ¿qué es lo que la hace tan importante? Porque a través de ella, según lo que yo investigué, se establecen registros demográficos, fiscales, inventarios, y además que surge la necesidad en la época antigua de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia, además de un sentido de organización en las sociedades humanas. Ok, Jamil, vas muy bien, ahí vas muy bien. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Por qué necesitas eso? O sea, lo que estás diciendo vas excelente, o sea, vas muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué necesitaría el Estado organizarse? ¿Por qué necesitaría saber eso?
Para llevar un registro, profesor. Ok, pero ¿con Para qué tener un fin? control de todo lo que hay. Ajá, ajá, Jamil, para tener un control de todo lo que hay. Y lo que no, pues. Ok, ¿y con qué fin haces eso? O sea, lo tienes ahí, pero no lo te voy a decir. ¿Con qué fin quieres saber lo que hay y lo que no hay? O sea, es una forma de inventariar todo lo que hay y lo que no, en forma de hacer una suerte de censo, ¿no? Según lo que yo también Exactamente, estoy investigando. ese es el Una punto, suerte de censo. de inventariarse, exacto, de proyectarse, de prevenir de cara al futuro. María, Buenas, ¿se escucha? buenas, te oigo. Ok. Bueno, lo que yo pienso que es Ajá, como el fin de la estadística es como que todo lo que estaba diciendo Jamil es cierto, se usa para poder organizar el Estado. Pero ¿cuál es el fin de organizarnos? Bueno, yo creo que es para poder progresar, para poder evolucionar, ¿saben? Como sociedad, como país, como lo que sea que se esté analizando en ese momento, ese aspecto, esa población sí, que se esté, pues, por ejemplo, pues, eso es lo que yo pienso. Es como para ok, tener esa idea. ok, vamos por ahí de lo que dices junto con lo que dice Yamil, que por cierto nos dice que se pronuncia Yamil, gracias por la observación Yamil, porque de verdad que si estaba pronunciándolo mal, gracias por la corrección. Stephanie, ¿Me escucha? te oigo bajito, pero te oigo. Ok, yo pienso que la estadística también sirve para organizar y recolectar todos aquellos datos fundamentales para dar con algo numérico que también se puede especificar. Ujú. Te escuché hasta lo último, Ok, pero te capto la idea. Maffer, ok. Bueno, según lo que yo investigué, la estadística es importante porque ayuda también a detectar problemas y con ujú, ello a detectar la solución para estos problemas, ujú, exactamente, tanto en la población como en la seguridad o en la economía. exactamente. Lisandro, Solamente para completar un poco la definición de mis otros compañeros, yo diría que la estadística tiene un fin particular en el Estado, ya que a través de la misma, puede suministrar los recursos limitados que posea. exactamente, ese es el punto fundamental. Con eso quería llegar, que es junto más o menos de lo que decía Yamil cuando hablaba de inventariarse. Con esto cierra esta parte. También leí a Shailé y todo eso al final se centra en eso, el por qué. ¿Por qué lo hago? Que estábamos hablando de que la estadística es deductiva, busca obtener una proyección a partir de eso, de ciertos resultados para tomar decisiones, pero ¿con qué fin? Y es la clave fundamental del mundo en el que nos encontramos. Los recursos son limitados. Si los recursos son limitados, yo necesito saber cuánta población tengo, necesito saber cuántos nacimientos tengo al año, necesito saber cuánta gente se muere, necesito saber temas de enfermedades, necesito saber el tema de cuántos recursos y cuánto, a nivel, vamos a decirlo más vulgar, más criollo, cuánto dinero tengo que distribuir, cómo me tengo que organizar y proyectar de cara al futuro. Todos esos números, todos esos censos son los que permiten al final del día determinarle, o sea, le permite al Estado determinar, definir en dónde se encuentra, cómo se encuentra y qué dirección tomar o hacia dónde ir. Son esas proyecciones las que te permiten saber ciertas cosas. Porque si tú, por ejemplo, tienes un tema de, por decir un ejemplo, una sobrepoblación y una tasa de nacimientos muy elevada, cada vez vas a necesitar muchos más recursos para poder saciar las necesidades de tu país, de tu nación, de tus habitantes. Ejemplo puntual, por ejemplo, algo que pasaba mucho antes. La gente se moría antes de los 30, ¿vale? Antes la gente se moría de cualquier cosa. Hoy en día, la esperanza de vida de los habitantes de muchos países cada vez es más larga. Y al ser cada vez más larga, ha conllevado a diferentes consecuencias. Por esto no digo de si está bien o está mal que la gente viva más. Lo que digo es que hay que ser conscientes también de que todo al final tiene consecuencias. Ejemplo, que las personas vivan más, si considero que todas esas personas son, por ejemplo, pensionadas, todas esas personas van a obtener un ingreso por su pensión. No se preocupen si se acaba el tiempo, yo mando otro enlace. Todas esas personas van a necesitar su pensión y eso a su vez
tiene que salir del Estado, entendiendo que es algo subsidiado por el Estado en la mayoría de los casos. Entonces, a raíz de eso, yo tengo que tomar otras decisiones. Por eso a veces hay debates, no sé si lo han visto, por ejemplo en países orientales, donde tienen el debate sobre lo que son las pensiones, porque las personas viven cada vez más y eso al final impacta directamente dentro de la economía del país, impuestos y muchas otras cosas que traen evidentemente consecuencias negativas. Entonces, con la sí, dime, Yamil. Entonces esto querría decir que la estadística, para tomarlo también como una suerte de definición de la importancia, nos ayuda a determinar cuál es el prolegómeno económico que existe en la sociedad para poder hacer una asignación eficiente de los recursos. No como tal determinarlo, pero sí te ayuda a tener una visión de cuáles pueden ser los problemas. Es una herramienta, un recurso que puede utilizar, por ejemplo, un economista, nosotros, para determinar eso, más no te va a decir como tal el problema, porque a veces, si bien te da los números y te da indicativos, tampoco es que te da la respuesta tan clara, porque siempre, ustedes obviamente van a ver economía, todavía no sé si la están viendo, y está lo que es el ceteris paribus, que es que todo está constante. Y no siempre todo está constante, hay más variables que influyen, pero por ejemplo te permite saber cosas que están pasando. Es decir, tú por ejemplo, tienes la estadística del número de muertes al año en el país, y a partir de ahí tienes el número de muertes por causas naturales, por enfermedades, por crimen, y a partir de ahí tomas diferentes interpretaciones que, por ejemplo, si del 100% de tus muertes al año, el 60% de las que tienes registradas oficialmente son por motivos de inseguridad, por crimen, a ti te permite, por ejemplo, sacar la conclusión de el país tiene una situación de inseguridad tal que la mayoría de las personas al año que fallecen es a causa de esta. Por ende, tú, por ejemplo, que como un asesor podrías recomendar que hay que tener mejores políticas de seguridad, ya sean los cuerpos de Estado o en diferentes vías, ya sea las causas de ese crimen. Ponte tú que son problemas de oscuridad en diferentes calles, ponte tú que una zona es más insegura que otra, ponte tú que es Venezuela y bueno, Venezuela es insegura y ya, pero la realidad es que tú con eso es que empiezas a tener una idea de tomar decisiones más. No siempre te dice o te define como tal cuál es el problema, porque ya ahí tú tienes una claridad y luego tienes que tú intentar ir a saber el meollo del asunto. Es decir, el 60% se muere por inseguridad. Perfecto, se murió el 60% por inseguridad. ¿Dónde ocurrió esa inseguridad? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué lo está motivando? Puede ser que haya una zona específica de ese 60%, puede ser que el 30% ocurra en una zona específica del país donde curiosamente hay problemas de luz y curiosamente a tal y tal hora hay oscuridad y la gente se aprovecha ahí para robar, asesinar, etc. Es decir, hay muchas variables que pueden entrar en juego, pero ya te traza una ruta, ¿sí? Ya te da una claridad de los problemas que tienes. Claro, profe, perfecto, gracias. Lo que pasa es que hablando de eso se me vino hace unos años que yo analicé la escena inicial de una odisea en el espacio, que si no recuerdo mal se llama Dawn of Man, El amanecer del hombre, en donde está un grupo de chimpancés que precisamente se analiza desde esa perspectiva la escasez del recurso principal para ellos, que era el agua, y cómo se hacía como que el ejercicio de esa fuerza de un poder para poder tener el control del recurso finito que es el agua para la asignación eficiente y tratar de hablar de lo que estamos hablando ahorita en estadística. Es bastante... Claro, porque al final, por ejemplo, en ese caso, esa película, hablamos de un modelo más simple porque, claro, son tomas de decisiones iniciales entre, digamos, que una N cantidad de individuos. El tema se vuelve más complejo cuando evidentemente hablamos de un estado, hablamos de un país, hablamos de una estructura que termina siendo más grande. Y luego ustedes en economía verán que igual diferentes fallas en el área económica terminan influyendo en otras áreas. Ejemplo, el problema que pasaba en Venezuela hace unos años, que es lo que todos decíamos, bueno, Venezuela es un caso, pero todos decíamos que Venezuela era muy extraña, es que si hay escasez, es porque las personas tienen un acceso o una gran capacidad de ingresos. Si no hay escasez, si hay mucha abundancia, quiere decir que las personas no tienen tanta capacidad. ¿Qué quiero decir con esto?
que si hay escasez es porque hay mucha inflación, pero en Venezuela ocurría algo que es que había mucha inflación, pero no había abundancia, la gente igual compraba y había escasez, era como incompatible una cosa con la otra, ¿sí? Porque la lógica que dice, si todo está muy caro, yo no puedo comprar, por ende las cosas abundan. Y luego se producen otras enfermedades y deformidades que, bueno, ya ustedes lo irán viendo en economía porque es más denso. Pero con eso ya vamos teniendo una claridad de lo que es la estadística y de lo que es la etimología, la definición y el por qué nos importa. O sea, por qué existe y hacia dónde nos quiere llevar o hacia dónde nos quiere, digamos que, orientar, ¿sí? De hecho, comentaba, corrígeme si me equivoco, ya va, déjame ver los nombres para no equivocarme, no me acuerdo si era Lisandro o Jan, comentaba el tema con la etimología de que venía desde los romanos, ¿correcto? Sí, yo, exactamente. Entonces ahí hablamos específicamente de las nociones históricas. Ahora, en líneas generales, ¿qué encontraron de nociones históricas? Profe, Sí. Hugo. Te muteaste, Hugo. ¿se escucha ahora? Ahora sí te oigo, sí. ¿Y me escucha ahora? Sí. Ok. Voy a citar un momento. La historia de la estadística estudia y analiza la evolución de esta desde su nacimiento, el cual es anterior al 3000 a.C. Podríamos datar el origen de la estadística incluso antes de dicha fecha. La prudencia nos hace decantarnos por aquel comienzo. En la antigüedad, la estadística nace de forma primitiva con el objetivo de contabilizar determinados detalles que servían para mejorar determinadas áreas de la vida cotidiana. Nace con el ánimo de recoger datos y habitualmente datos sobre el Estado. De ahí el origen etimológico, como ya lo vimos, estatísticos o estadística, que significa relativo al Estado. Es habitual ver en algunas pinturas sobre rocas signos y señales que servían para registrar la cantidad de ganado o de alimento. Con el tiempo, la evolución de la estadística como ciencia contribuyó a hitos como la construcción de las pirámides de Egipto, elaboración de censos de población o el registro de las variables económicas. Sobre la construcción de las pirámides de Egipto, según estaba leyendo, no consigo la parte, pero sí lo recuerdo, Heródoto, que fue el primer historiador, o tal vez de los primeros historiadores registrados, él registró cómo en el antiguo Egipto hacían conteo de todos los recursos que se usaban en cuanto a la construcción de las pirámides, y hacían comparaciones en cuanto a lo que se necesitaba por otras pirámides, y también con fines económicos de manejar recursos escasos relativos. Exactamente. En ese aspecto de las nociones históricas por ahí de la estadística que tengo aquí. Ok, exactamente. Fíjense cómo en ese sentido ya vamos orientados en lo que estamos conversando de organizarse, de proyectarse, de, digamos, que administrarse y definir cómo hacer determinadas cosas. Y sí, esto nos pone sobre la mesa una revelación muy fuerte, y es que las pirámides no fueron hechas por extraterrestres. No importa lo que diga YouTube, pero ya en serio nos permite entender cómo incluso en civilizaciones más antiguas había la necesidad de organizarse, de administrar los recursos y a partir de esto tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos orígenes de lo que es la estadística, son nociones históricas, porque lo son, pero sí, está bastante relacionada con la economía y la administración. Todo eso al final está, como diría la serie de Dark de Netflix, todo está conectado. Entonces con eso ya empezamos a tener las nociones históricas de lo que es ya la concepción como tal de que existe algo, ese algo con el cual nos organizamos, con el cual nos administramos y tomamos decisiones, porque fíjense que hablamos de cómo esas civilizaciones tomaban decisiones y se organizaban con eso, pero aún no tenemos formalmente la palabra, ¿vale? Tranquilo, Milagros, no pasa nada. Igual al final solo asegúrate de comunicarte con los demás por si lo que te pierdas de lo que termine de hablar, pero tranquila. Sí, claro, Yamir, puedes decirlo. Adelante. Que algo que me pareció interesante en una lectura que hice de un libro, creo que chileno, de 2018, que, vamos a decir, le echan la culpa a la estadística del origen de la diosa Safarkit, que es la diosa de los libros y las cuentas, y eso me pareció bastante interesante y lo tengo aquí como anotación porque
es interesante, valga la redundancia, cómo vamos a catalogarlo ciencia, como lo hemos venido hablando, ha sido capaz de penetrar en la cultura de una forma tan importante, ¿no? Sí, porque aquí es lo que estábamos hablando antes de, fíjate como, bueno, al final todo en la antigüedad siempre era un dios, una diosa, alguien que se relacionaban con ese algo y tenía la culpa de algo, porque formalmente no tiene un nombre, formalmente no tiene algo, pero es algo que va permaneciendo en la cultura, va avanzando, va evolucionando hasta que coge la forma. Y sí, es muy curioso. De hecho, a ver, una de las cosas más interesantes que hay para el que le guste la historia es la historia griega, la historia romana, incluso la nórdica. Todo este tema de las mitologías es muy interesante porque se dan cuenta cómo todo se va conectando y todo en la actualidad, si bien ya no hablamos de diosa Afrodita y de diferentes cosas, todo en la actualidad está relacionado con esa historia, ¿sí? Con esa mitología. Es muy interesante. De hecho, dato curioso, en la mitología griega, Afrodita se enamora de alguien que se llama Adonis, y en la actualidad el término Adonis lo utilizamos para alguien que es muy hermoso, que se ve muy bien, y eso parte de eso, son cosas que van persistiendo con nuestra cultura, siguen existiendo más adelante y va tomando forma. En el caso de la estadística no es la excepción, y cuando formalmente empezamos a hablar de ella como tal, porque alguien tiene que venir y le pone un nombre, todo al final alguien le tiene que poner un nombre. Entonces, aquí es cuando nos relacionamos a lo que les decía al comienzo, de que la palabra viene del término alemán Statistik y fue introducida por, lo escribo en el chat, el señor Gottfried Aschenwald, ¿vale? Se los escribí en el chat, así se escribe, ¿vale? Gottfried Aschenwald. Ese nombre tienen que recordarlo, ese nombre es lo que vamos a nosotros conocer como el padre de la estadística, la persona que se tomó el tiempo y tenía la libertad suficiente para decir, yo le voy a poner nombre a esto, ¿vale? Gottfried Aschenwald, ¿vale? No inventamos nombres, no es Godofredo Aschenwald, no es Gottfried Aschenwald, no es Godric Gryffindor, es Gottfried Aschenwald, ¿vale? Y ustedes se reirán, pero una vez en un quiz puse la opción Godric Gryffindor y alguien seleccionó a Godric Gryffindor como el padre de la estadística. Cosa que me parece muy interesante para esa persona en el mundo que vive, pero no. Entonces, siempre estén pendientes del nombre, ¿vale? Cómo se escribe. Dicho eso, entonces tenemos a Gottfried Aschenwald como el padre de la estadística. ¿En qué año? Vamos a tomarlo el año, porque aquí hay mucho debate, porque como decimos, desde los egipcios, desde el tema de los romanos, cuando lo definimos, nosotros lo vamos a manejar con el año 1749, ¿vale? 1749, ¿vale? El padre de la estadística, Gottfried Aschenwald, en 1749 introduce el término, ¿vale? A partir de ahí vamos a hablar formalmente de estadística. Eso es importante que lo recordemos, ¿sí? Porque eso puede ser, por ejemplo, pregunta de quiz, que en el caso de ustedes quizás no les preocupe tanto por cómo se escribe, pero sí cómo se pronuncia, si yo lo llevo a preguntar. Entonces, Gottfried Aschenwald, 1749, ¿sí? Entonces, tenemos con esto lo que es la estadística como tal, su nacimiento, su creación, el inicio de esta pesadilla que están viviendo en la actualidad. Y como todo, tiene divisiones, ¿vale? Todo se divide, por así decirlo. Entonces tenemos lo que es estadística descriptiva y lo que es estadística inferencial. Maffer, vi que levantaste la mano, no sé si te caíste o estás ahí. Estoy aquí. Quería Ok. era preguntar una cosa. O Sí. sea que como él fue el que implementó el nombre estadística, quiere Ajá. decir que la estadística ese sería como su origen desde 1749. Vamos a decirle que es formalmente su inicio como ciencia, a partir de 1749, cuando Gottfried Aschenwald le pone el nombre. Eso sí, eso no omite que nosotros seamos conscientes de que la estadística existe desde mucho antes y se va utilizando desde mucho antes, pero no tenía nombre, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, no te preocupes. Entonces, con eso tenemos básicamente lo que es las ramificaciones, ¿sí? La estadística se divide en dos cositas. Una es la estadística descriptiva y otra es la estadística inferencial, ¿sí? Estadística descriptiva y estadística inferencial. Es muy fácil entender. Ajá.
Es muy fácil entender de qué va cada una porque el mismo nombre te lo dice. Estadística descriptiva describe, ¿vale? Es una estadística que describe. Y estadística inferencial infiere, ¿sí? O sea, ahí es como que el cerebro explotó, pero es tan sencillo como eso. Entonces, ¿cuál vemos nosotros aquí? Nosotros vemos estadística descriptiva, ¿sí? Cuando tocamos someramente probabilidades, ya empezamos a meternos un poquito en estadística inferencial. Pero lo que nosotros vemos en esta estadística de esta materia, en primer semestre, es descriptiva, ¿sí? Importante entender eso. Estadística inferencial ya sería estadística 2, que existe en la escuela como una optativa, que nunca se abre porque obviamente nadie la quiere ver y nadie la quiere dar. Llega un momento en el cual todos tenemos que seguir con nuestras vidas. Dicho eso, estadística descriptiva. Ajá, estadística descriptiva. Describe, correcto, pero a ciencia cierta el qué. ¿Sí? Entonces, con la estadística descriptiva, ya llegó Itzy, ajá. ¿No había una canción que decía Itzy, Itzy araña? No. Yo quizás estoy más viejo que ustedes, pero... Itzy Bitsy Araña subió a su telaraña. Ajá, sí, pero era Itzy, ¿no? Sí, Itzy Bitsy Araña, claro. Itzy Bitsy Araña. Yo creo que le pusieron Itzy porque a su mamá le gustaba la canción. Pero bueno, esa es otra historia, no me voy a meter con la gente aquí todavía. Entonces, seguimos. Descriptiva, ¿qué hacemos? Describe, visualizamos, resumimos, presentamos, analizamos datos, ¿sí? Los datos que sacamos del fenómeno de lo que estamos estudiando, ¿vale? Eso es la descriptiva. De hecho, por ejemplo, ustedes han usado estadística descriptiva probablemente en el liceo. Bueno, yo no sé cómo es el liceo ahora, de hecho, pero probablemente lo hacen, que es cuando ustedes sacan el promedio de sus materias para saber su promedio o para saber cuánto necesitan para pasar la materia. Eso es un promedio, eso es estadística descriptiva, ¿sí? Ustedes lo han usado solo que no lo saben. Entonces, lo que nosotros hacemos con la descriptiva es visualizar, describir, resumir, analizar, presentar todos estos datos en tablas, ¿vale? En tablas que vamos a llamar distribuciones de frecuencias, para a partir de ello vamos a decir que tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones, interpretar los datos que ya se van aplicados de alguna u otra manera. La persona que está con el micrófono abierto, muteese, porfa. Ahora, es importante recordar eso, ¿vale? Entonces, sé que suena redundante, pero lo repito para que quede claro. Alguien se puso muy nervioso y no quiso levantar la silla. Y creo que Sara, efectivamente, Sara se puso un poquito. Oh, está arrastrando una silla. Sara. Ay, Dios. Trabajo. Mi trabajo. No te preocupes. Ajá. Vale, entonces, es importante que recordemos esto. Porque, repito, describimos, analizamos, presentamos, organizamos, clasificamos, resumimos, repito, analizamos. Todo ese tipo de cosas es lo que hacemos con estadística descriptiva. La mayor diferencia es que con la estadística descriptiva nosotros no inferimos, no predecimos, ¿vale? ¿Por qué? Aquí esta es la pregunta típica. ¿Por qué digo que no predecimos si, por ejemplo, yo hago un estudio de unas elecciones presidenciales y yo intento decir quién va a ganar? Ese es un error. Usted no predice, usted no tiene una bola de cristal. Así a usted le encanta el candidato y crea que el número, usted no puede predecir qué va a pasar, porque realmente solo tiene unos datos que le indica una tendencia, le indica una inclinación de las personas, y con eso usted analiza y presenta un escenario. Está analizando el panorama y presentando un escenario, pero el peor error que usted puede cometer es decir, con base en esto va a ganar tal. No lo sabe. O sea, no lo sabe porque puede pasar algo el día de mañana. Usted no sabe si el día antes de las elecciones el candidato que va adelante se vuelve loco
y resulta que por mala suerte de la vida hace el típico tweet que queda registrado o la típica declaración o noticia y todo se va al suelo. Entonces, usted siempre tiene que partir de que está analizando y que en el camino pueden ocurrir diferentes cosas que van a pasar. Ejemplo de por qué hay que entender los números. El mejor ejemplo que siempre existió en su momento. Las elecciones presidenciales norteamericanas, Hillary Clinton versus Donald Trump. Todo el mundo decía por los números, va a ganar Hillary Clinton. Y usted se metía en en CNN y decía, va a ganar Hillary Clinton. Va a ganar Hillary Clinton, porque es que los sondeos dicen, y todo el mundo decía, yo predigo que va a ganar Hillary Clinton. ¿Qué pasó? Ganó Donald Trump. De hecho, los pocos analistas que decían, va a ganar Donald Trump, porque hay diferentes variables que influyen, que si bien en las encuestas salen estos números, se está omitiendo esto, por lo que no es loco pensar que podría pasar que gane Donald Trump por esto y esto y esto. No se predice, se analiza. Y siempre que analicen, tienen que separar su lado emocional. Porque el hecho de que les guste más que pase algo, no puede influir en que ustedes le digan a las personas la verdad, no va a pasar esto. Por ejemplo, mi lado emocional no puede permitir que yo les diga a ustedes van a pasar todos la materia. Es mentira. Probablemente el 40% se va a quedar. Entonces yo soy lo suficientemente honesto con ustedes para decirles, intenten no ser de ese 40%. Y si me equivoco, sorpréndanme. Pero es importante siempre entender eso. Porque repito, es estadística descriptiva. Usted no predice, usted no tiene un modelo, usted no tiene cómo decir que eso que está prediciendo a ciencia cierta va a pasar. Súper importante. Porque no es lo mismo, eso es como intentar predecir, por eso les digo que probabilidades formalmente no entra tanto de eso, es como intentar predecir qué lado de la moneda va a salir. No lo saben, ustedes plantean que puede salir cara o sello y en tantas tiradas puede pasar esto o aquello. No somos brujos, no jugamos a la bola de cristal, no somos tuiteros locos que se ponen a decir, es que el primo de mi primo, de la abuelita, del tío, del que trabaja en la FAN, me dijo que escuchó comprando leche que el abuelo de Maduro, que compra leche casualmente ahí, que está asustado. Y por eso yo predigo que va a caer. No, hay que ser una persona con mente fría, ¿vale? Hay que estar claro de lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vemos estadística descriptiva y vamos a aprender a montar esas tablas, a interpretar esos resultados y por ende analizarlos, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a intentar aprender en esta materia. Hay otras cosas que van a influir, pero eso es importante. Luego está la estadística inferencial. Evidentemente, con todo lo que he dicho, se entiende, lo siento, que cuando hablamos de estadística inferencial, hablamos de aquella con la que hacemos inferencias. Con ella sí predecimos de acuerdo a los fenómenos que estamos estudiando. Pero ¿qué pasa? Que ahí caemos en lo mismo. Al predecir, hay tantos escenarios que caemos en lo aleatorio, ¿vale? Lo que podría pasar es aleatorio. No hay a ciencia cierta una forma de decir va a ocurrir esto. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a ¿qué te digo yo? Fernández Francesca, ¿cuántas veces va a salir cara si yo lanzo 10 veces una moneda y Fernández Francesca me dice, van a salir las 10 veces, profesor, y las 10 veces sale cara? Yo probablemente a Fernández Francesca la mando a quemar por bruja o le pregunto si está ocultando algo. Porque el porcentaje de acierto máximo de algo es muy complicado, ¿vale? Ese es el típico ejemplo más burdo. Entonces, por eso mismo nosotros nunca afirmamos incluso con estadística inferencial que va a pasar algo, sino que va a ocurrir dos cosas. Uy, qué fuerte, sí, muy fuerte. De hecho, ya no te quemarían, probablemente te llevarían al área 51, te clavarían unos cables y te estudian a ver qué te pasa. Y en el camino te mueres, pero bueno, por el bien de la ciencia. Dicho eso, si eres una bruja no me lo digas. Dicho eso, estadística inferencial entonces, con base en eso, estudiamos los diferentes patrones, e intentamos predecir qué va a ser esa población de estudio, ¿sí? Esto como tal no nos interesa profundizar mucho porque no lo vamos a ver y nosotros no lo vamos a utilizar. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Porque esto ya va más al área de, por ejemplo, el economista, que él es el que te puede plantear un modelo y con ese modelo te puede plantear una hipótesis para luego demostrártelo, ¿sí?
nosotros nos vamos a ese sentido. Nosotros somos analistas, ¿sí? Nosotros analizamos el escenario, damos nuestra opinión, pero no podemos decir a ciencia cierta qué va a pasar. Eso es importante siempre saberlo. No somos brujos. Y lo digo porque todo el mundo siempre te pregunta, ¿y quién va a ganar? Tú que eres internacionalista, ¿quién va a ganar las elecciones? No soy un brujo. Yo te puedo decir los escenarios que pueden pasar, pero no te puedo decir lo que va a pasar, porque no lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Dicho eso, luego con ello, hablando ya formalmente con la estadística descriptiva, que montamos tablas. ¿Cómo montamos las tablas? ¿Sí? O sea, ¿con qué montamos las tablas? Evidentemente, con datos, ¿sí? Con datos, nosotros recolectamos datos. Por ejemplo, si yo a ustedes les hago una encuesta de ¿cuánto crees que vas a sacar al final de la materia? Usted es el individuo y la nota que usted me dé es el dato. Yo con ese dato monto una tabla y puedo sacar diferentes resultados, conclusiones de lo que cree la mayoría del salón de clase, de lo que piensa la mayoría que puede pasar. Y así, digamos que hacemos un bonito análisis, ¿sí? Datos. Entonces, en ese sentido es importante siempre recordar los siguientes elementos. Tenemos el universo, tenemos la población y tenemos el individuo, ¿sí? Tenemos el universo, tenemos la población y tenemos el individuo. El universo es evidentemente el conjunto grande, el macro conjunto, dentro del cual está la población y dentro del cual está el individuo o la muestra, ¿vale? La muestra que yo voy a utilizar. Vamos a utilizar mejor la palabra muestra. Por ejemplo, el universo, América del Sur. El individuo, perdón, el universo, América del Sur. La población, aquellos países con las banderas amarillo, azul y rojo. Colombia, Venezuela y Ecuador. Y luego dentro de ahí digo las capitales de dichos países. Voy a tomar la muestra. Y ahí tienes la muestra. E incluso te puedes ir más adentro, más profundo, y luego dices, dentro de las capitales, a tantos kilómetros, sí, es algo global, luego algo dentro de ello más grande, y luego lo que yo saco la muestra. ¿Por qué yo saco muestras? ¿Por qué hacemos muestras representativas? Porque, ¿cómo lo digo de una manera coherente? La idea siempre es buscar algo que represente, o sea, que sea una muestra representativa porque va a representar ese sector, porque más que nada es utilizar la totalidad de los datos dependiendo del estudio, es en muchos casos, digamos que inviable. Por ejemplo, usted imagínese que tuviera que hacer una encuesta de la preferencia, yo qué sé, de la harina, de cómo les gusta la harina en cada país latinoamericano, a cada persona del país. Si es a cada persona del país, usted tiene que incluir ahí tanto a jóvenes adultos como a niños y niñas. Entonces siempre hay una muestra representativa. Aquí caeríamos en debates filosóficos sobre, por ejemplo, entonces nunca tengo el 100% porque si existe un bebé y el bebé no se puede comunicar, pero el bebé es un individuo, a él probablemente le va a gustar la harina de algún modo. Entonces, ¿cómo considero el bebé sin tener la totalidad de los datos? Me estoy volviendo loco. Exactamente, no pienses en eso. No caigas en ese debate existencial. Tenemos aspectos representativos con los que hacemos los estudios, los datos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, muchas veces ustedes van a ser, por ejemplo, representativos de estadísticas que veremos al final del semestre sobre la eficiencia del sistema online. Probablemente no van a salir todos. ¿Eso implica que ustedes no están representados? No. O sea, la parte representativa los representa a ustedes. Profesor, pero es que yo soy único e diferente. No puede definir mi postura, mi decisión, el cómo me considero. Sí, bueno, lo lamento, pero sí hay alguna manera de hacerte representativo. No te vayas a ofender. Así que vamos a llevarlo con tranquilidad. Dicho eso, esos datos que obtenemos los presentamos en tablas, que son consideradas distribuciones de frecuencias, ¿sí?
con lo que ya estamos formalmente rozando lo que es la unidad 2. Pero ya ahí estamos hablando de distribuciones de frecuencias. Con esto, y como dicen en España, yo un bizcocho, la señorita Ondina se desmutió, pero con esto y un bizcocho, creo que podemos ir cerrando por hoy. Ondina, gracias. Ajá, con esto y un bizcocho podemos ir cerrando por hoy, pero antes de cerrar, evidentemente, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran saber, que se los diga ahora, calle ahora o calle para siempre? Pregunte con confianza. Lisandro. Ok, quería saber específicamente qué vamos a abordar en la siguiente clase. Ok, en la siguiente clase ya vamos a estar abordando más lo que es la diferencia entre un dato y un valor. Vamos a caer en otros términos para diferenciar los datos, valor, partes de la tabla, lo que son los cuadros y gráficos en términos teóricos, ¿sí? Y ya vamos a empezar a hablar de lo que son distribuciones de frecuencias, ¿sí? Vamos a hablar principalmente, para que te guíes por lo que puse en el Classroom, en la parte del Word que dice presentación de los datos hacia abajo, ¿sí? De acuerdo, muchas gracias. No te preocupes. Yamil, que vi que levantaste la mano. Bueno, la cibermano. Y profe, ¿qué tanto vamos a estar relacionados nosotros con temas económicos para desempolvar conocimiento? No, muy someramente. Más que nada nociones básicas. Yo no voy a profundizar tanto en lo económico ni en este tipo de cosas porque al final me estaría metiendo en áreas que se supone que a ustedes les tienen que explicar sus respectivos profesores. Nosotros ahorita más que nada en esta introducción teórica es para tener ciertas nociones, para entender por qué nos lo necesitamos, por qué nos sirve, pero no vamos tampoco a seguir mucho profundizando en esa línea, más allá de ejemplos y ciertas cosas. María José. Ok, ¿se escucha? Te oigo. Ok, yo quería preguntar o quería saber si Ajá. esta primera unidad va a ser solo teórica o vamos a Esta tener algo primera práctico. unidad es meramente teórica, si bien en el programa tengo algo que se llama sumatoria. Estoy evaluando cómo les enseño, bueno, no cómo les enseño, cómo les planteo lo que es la sumatoria para que lo entiendan sin que vomiten o se desmayen. Generalmente cuando yo estoy en un salón de clase, yo puedo ver la gente en pánico, pero yo puedo ir paso a paso con la pizarra. Pero yo aquí, más allá de grabarme, estoy intentando ver cómo me adelanto ciertas dudas y que todo quede lo más claro posible para que las dudas prácticas que puedan tener sean tan puntuales que sea fácil de responder por acá. Pero por ahora vamos a seguirte en lo teórico. Si llega a haber algo práctico, yo primero lo voy a subir al Classroom, ¿vale? Exactamente, estadística descriptiva básica. ¿Qué más así? Bueno, llegó Sara Armas. Bueno, la pobre Sara va y viene, ella es un espíritu libre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Sobre la materia, no sobre su vida. No puedo guiarlo en su vida. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Jan. Disculpe, yo me tuve que ausentar un momentico de la clase porque se me había ido la luz y todo eso. Igual yo avisé por el grupo, así que voy a esperar perfecto. la minuta para estar más como correcto con esos temas que usted habló. No te preocupes, cualquier cosa igual preguntar a tus compañeros. De todas formas, como digo, ya la siguiente clase, al inicio de la clase, los primeros 5 minutos, en caso de que alguien no haya podido estar o tenga alguna duda de lo que le hayan dicho los compañeros, yo estaré recapitulando cosas muy breves. E igual a medida que yo voy avanzando en las clases, muchas veces, por eso siempre me voy a estar disculpando por ser redundante, porque siempre intento repetir las cosas porque esta es una materia que yo sé que a la mayoría le cuesta, y aunque hayan personas que lo entienden, la gran mayoría no, y yo intento ser redundante para que todo quede como tiene que quedar. Si la grabaron, perfecto, no tengo ningún problema. El que haya grabado la clase, créanme que no tengo ningún problema. No, pues, otra preguntita, sí. Según los temas que usted nos dio de la unidad 1, usted al principio empezó con la definición, luego la etimología, me imagino que fue punto por punto yendo linealmente, más o menos según, o sea, en la clase hasta qué punto llegó para yo también estar Llegamos a las fuentes. Sí, llegamos formalmente, hablamos de definición, etimología, nociones históricas, el punto de relaciones con las demás ciencias de importancia lo vamos a tocar la clase que viene, ese no, y empezamos a hablar someramente sobre la recolección de los datos.
¿sí? La clase que viene vamos a hablar de datos, valores, fuentes, presentación de los datos, los cuadros, e ir entrando a la unidad 2. Ok, perfecto, no hay problema. Profe, yo tengo una última pregunta ahorita que mencioné la unidad 2 con respecto al quiz. El quiz. No va a ser el primer quiz ya que... No va a ser el ¿cómo se llama? El 17. El primer quiz lo vamos a tener la primera semana tras el regreso de vacaciones. Tengo que ver el calendario cuándo cae eso. Pero creo, si no me equivoco, que es la segunda semana de enero. No sé si alguien tiene el calendario a la mano, disculpen. Tengo entendido que la semana del 7 es la segunda semana del año, que está en el cronograma de la universidad. Ok, perfecto. Si eso es así, nosotros tendríamos el primer quiz el 7 de enero del 2022. ¿Sí? No, profe, diría que sí el 10, porque sería el jueves, ya que 7 supongo que es lunes. Perdón, gracias. Empezamos el 10 de enero, profe. Sí. Empezamos el 10 de enero. 10 de enero. Vamos a tener el quiz entonces, porque quiero que sean los viernes, ¿vale? No les voy a mentir, prefiero que sean los viernes. Viernes 14. Probablemente va a ser el viernes 14 de enero, ¿vale? El quiz sería un viernes. Sí. Yo les voy a dar en su momento las diferentes, ¿cómo se llaman? Los diferentes lineamientos de cómo lo vamos a manejar, porque los quizzes van a ser orales. En ese sentido va a tener que tener, eso se lo voy a ir diciendo una vez, va a tener que tener su conexión estable, va a tener que tener su micrófono lo más, digamos, que limpio posible para que se le entienda. Va a tener que tener sus nervios de acero, y lo más importante, si tiene complejo de coqueto o de coqueta, váyase pensando en la pinta, porque los quizzes son con cámara, ¿sí? No es sin cámara. Entonces, si usted quiere verse bonito o bonita, porque, no sé, quiere verse bonito para su evaluación, tiene hasta el 14 de enero, efectivamente, Maffer, para pensar en su pinta para su primer quiz de la universidad y de la materia estadística, ¿sí? Igual yo eso lo responderé en la siguiente clase, yo se lo recordaré, ¿sí? Pero lo voy diciendo desde una vez, porque el que aparezca el día viernes y me diga, profe, es que yo no sabía que tenía que tener cámara, te lo estoy diciendo, y te lo voy a decir la semana que viene. Y probablemente la clase antes del quiz, la del jueves 13, te lo voy a recordar. Entonces, profe. Sí. Profe, y ese quiz, o sea, usted está diciendo que es oral, son, o sea, una cantidad específica de preguntas, no sé, 2, 5, 10, 15. 3 preguntas para responder 2. 3 preguntas para responder 2, ok. Y usted va, que sí, uno por uno, diciendo su nombre, le da las 2, 3 preguntas y uno tiene que resolver. Como un interrogatorio. Efectivamente. Va a ser muy divertido, se van a divertir, ya lo van a ver. La van a pasar muy bien. Dicho eso, con eso creo que terminamos por hoy, ya que no hay más ninguna duda. De todas formas, si tienen alguna otra duda, algo que quieran preguntar y les das penas ahorita, le dicen a Isabel, me están preguntando que si daré la puntuación de una vez o no. Esta es la parte más divertida, Angie. Gracias por preguntarme eso. Es que estoy como pez fuera del agua, todavía no me acostumbro a esto. Las calificaciones están el mismo día. Y las calificaciones están en una hoja de Word con nombre, cédula, apellido y todo públicamente, porque evidentemente estamos en la universidad y aquí nadie tiene por qué estar escondiendo la calificación de nadie, porque cada quien aquí vela por sí mismo. Entonces, el mismo día va a tener en el Classroom un documento que va a tener su nombre, su cédula y su calificación para que la pueda consultar. Lo digo porque hay gente que dice como que, ay, yo quiero el anonimato. A nadie debería importarle tu calificación. Tranquilo, tranquila, ¿sí? La ventaja que tienen de que como es virtual, cuando era presencial yo entrego las calificaciones de mayor a menor. Entonces ya ustedes no van a tener que pasar por ese sufrimiento. ¿O sí? Eso es clasista. ¿O sí? Se me acaba de ocurrir algo. Bueno, la clase de viernes les digo sobre eso, pero sí la van a tener el mismo día, con toda seguridad. Y hasta ahora todo sería teórico, efectivamente. Hasta ahora todo teórico. Si no hay ninguna otra duda, me puedo ir retirando entonces. Ustedes también. Ok, dicen bien. Perfecto. Entonces nos vemos el jueves que viene, jueves 16. Y nada, se me cuidan. Y nada, pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Vete, profe.